Bueno, antes que nada te quería preguntar si, em, si hiciste el ejercicio de la clase pasada. Hola, Sarita. Pues mira que sí, o sea, saqué como que todos la información, pero no sabía cómo por dónde empezar, la verdad, muy bien. O sea, como que pensaba que si iba por un lado, de pronto estaba mal, entonces no estaba muy segura. Ok, listo. Entonces, espérate. Entonces, espérame, yo un ejercicio que lo tengo acá para que lo miremos entonces las dos. Ok. Mm, espérate, que no lo encuentro. Creo que es este. Dame un segundo. Yo ahora acá la presentación. Es que tengo como los datos un poco lentos. Vale. Listo, era lo último que decía una muestra de 0,2356 gramos contiene. No, era sobre el mineral. Te la tomé como una foto. Sí, o sea, era el último que mostraba. ¿El calcio de una muestra? ¿Algo así? No, era el magnesio. Uh, ya. Ya sé cuál es. Entonces voy a pasar a compartirte pantalla para que lo hagamos las dos juntitas. Listo. Bueno, es este ejercicio. Ay, no carga. Sí, ese es. Listo. Entonces, cuéntame tú cómo lo hiciste. No, pues primero como que saqué la información, ¿cierto? Pero no sabía muy bien qué hacer como con los volúmenes. O sea, Ajá. si sumarlos, ahí es que, ¿sabes? Como que no sabía por dónde empezar, entonces era como difícil ahí seguirle. Ok, listo. Entonces comencemos a hacerlo. Entonces vamos a leerlo. En el análisis de una muestra de giobertita, 2,8160 gramos de mineral que se disuelven en ácido clorhídrico diluido. El líquido se lleva a un volumen de 250 centímetros cúbicos, Se toman 50 centímetros cúbicos de este líquido, se añade amoníaco en exceso y se precipita con fosfato sódico. El precipitado obtenido se filtra, lava y seca y calcina, en cuyo proceso el fosfato de magnesio formado se transforma en pirofosfato. Se obtienen 0,622 gramos de pirofosfato. Entonces se debe calcular el contenido de magnesio en aquel mineral y su riqueza de carbonato magnésico MgCO3. Bueno,
Entonces, como yo siempre les recordaba, uno debe partir de los datos que se tienen acá. Entonces, digamos que el último dato que nosotros tenemos en esta sección es los gramos de pirofosfato que había en estos 50 centímetros cúbicos. ¿Por qué en estos 50 centímetros cúbicos? Bueno, entonces, digámoslo, pensémoslo de esta manera. Tú tenías un mineral, o bueno, tenías una muestra, algo, un mineral, y esos 285 gramos que tenías se diluyeron en 250 centímetros cúbicos, es decir, eso quedó un volumen total de 250, ¿ok? Pero para proceder a hacer como los otros pasos, se deben tomar una alícuota de 50 mililitros, perdón, de 50 centímetros cúbicos de ese líquido. Entonces, lo que uno halló en esos 50 centímetros cúbicos es esto, pero en 250 centímetros cúbicos, ¿cuánto más va a haber? Entonces, por eso debemos hacer como un tipo de relaciones, entonces, por así decir. Como siempre se los he dicho, se parte de los 0.622 gramos de Mg2P2O7. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estos gramos, pero esos gramos están en 50 mililitros. O sea que vamos a hacer como una regla de 3, como ya les he dicho. En 50 centímetros cúbicos hay 0.622 gramos, entonces en 250, ¿cuánto va a haber? ¿Ok? Entonces esto es solamente eh, una regla de 3, ¿ok? Dividido 50 centímetros cúbicos. Bueno, ¿esta parte quedó clara hasta acá, lo de esa relación? Sí. Ok. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden el contenido de magnesio de ese mineral. Y nosotros, pues podemos sacar, relacionar esto con las moles de magnesio a partir pues del compuesto, porque el compuesto es Mg2P2O7. Pero nos falta relacionar esos gramos con las moles de este compuesto para que se pueda relacionar pirofosfato y magnesio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Multiplicarlo por su peso molecular. Entonces decimos que una mol de Mg2PO7 vamos a tener el peso. ¿De casualidad calculaste el peso molecular del Mg2P2O7? No, pero te lo puedo decir. Está bien. Dice que es 222,55 gramos. 222,55 gramos. Listo. Entonces, esto ya serían las moles de Mg2PO7. O sea, hasta acá tenemos moles de Mg, bueno, de este compuesto. Ahora, pues por estequiometría lo vamos a relacionar con las moles, bueno, con las moles de solo magnesio. Entonces sabemos que en este compuesto hay 2 moles de magnesio por una mol de Mg2PO7. Bien, claros hasta acá. Pero además de eso, nos están pidiendo los gramos de magnesio. Entonces, como ya sabemos, nosotros podemos relacionar moles de magnesio con su peso molecular. Entonces, eso sería que el peso molecular del magnesio es 24. Eh, Esos serían gramos por una mol de Mg. Y ahí ya tendríamos los gramos de Mg que hay en ese compuesto.
¿Cuánto daría eso? Me da 0,6707. ¿Me lo repites? 0,6707 gramos. 0,6707 gramos. Listo, estos serían los gramos de mg que hay en ese compuesto. Ahora, para hallar el porcentaje, nosotros tomamos pues la parte, que es esto, sobre el todo, que son los 2,81. Entonces, 0,607 dividido 2,816. Entonces sería bueno, y esto multiplicado por 100 sería el porcentaje de ese compuesto que hay en el mineral total. ¿Cuánto sería? Me da 23,81. 23,81. Y listo, ese sería el porcentaje de magnesio que hay en esa muestra. Básicamente, todas las relaciones de gravimetría son relaciones estequiométricas. Entonces, eh, pues se hacen de esta manera, con los pesos moleculares, relacionando moles de los compuestos con los coeficientes estequiométricos y ya. Eso sería básicamente todo. Dale, gracias, sí me quedó claro. Eh, Creo que llegó otro compañero. No sé si te quedó claro este ejercicio o si quieres que lo vamos a revisar. Juan No, José. sí me quedó claro. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a dejar de presentarles acá para presentarles ahora sí la presentación que es. Ok, bueno, vamos a ver lo que son las valoraciones en química analítica. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes qué es una valoración? ¿Alguna vez han escuchado ese concepto de valoración? Chicos, ¿no? ¿Nunca han escuchado ese concepto? Ok, bueno. Eh, bueno, una valoración es un proceso que uno hace cuando tenemos un compuesto, ¿cierto? Entonces tenemos un compuesto y necesitamos neutralizarlo con otro compuesto. Es decir, digamos lo que nosotros hacíamos en química general 2. No sé si el otro compañero Juan José lo ha visto. Creo que Andrea sí ya la vio. ¿Y el otro compañero ya la ha visto? ¿Ya viste química general? Sí, sí, ya la vi. Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, en lo que se basaba era que uno muchas veces agregaba una base a un ácido eh, y pues eso se neutralizaba para formar básicamente una sal. Bueno, esto es algo muy común que uno hace en las valoraciones en química analítica y es como un procedimiento para determinar qué compuestos hay en una solución. Entonces uno le agrega una sustancia de a poquitos. Les voy a presentar, les voy a mostrar la imagen. eh, Así, acá. Vamos a saltarnos un poco las diapositivas y vamos a ver acá. Uno acá lo que hacía era, bueno, tenemos una solución en este recipiente, en un matraz, y lo que hacíamos era agregarle gota por gota otro componente. Entonces, digamos, acá
teníamos ácido clorhídrico y en la bureta teníamos hidróxido de sodio. Entonces, acá le añadíamos gota por gota hidróxido de sodio a este compuesto de ácido clorhídrico para pues, valorarlo y digamos que esperar que haya un cambio de pH o un cambio de, bueno, sí, un cambio de pH principalmente. Entonces, nosotros, ¿cómo podíamos ver eso? Bueno, todavía no nos vamos a adentrar en cómo podemos ver eso, pero básicamente eso es lo que es una valoración, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos básicos para poder, bueno, algunos conceptos básicos para poder empezar ya a hablar un poco más del tema. Entonces vamos a ver el concepto de una disolución estándar o titulante estándar. Bueno, entonces lo que es el titulante estándar o la disolución es un componente en el cual uno sabe qué concentración tiene y este se es utilizado para llevar a cabo la valoración volumétrica, o sea, el que yo les decía ahora, que era el que estaba acá como en la bureta, el que estaba acá puestico de esta manera, ese era el valorante, ¿ok? Digamos, sí, el que estaba en la bureta era ese. Entonces, la valoración, como les decía ahora, se lleva a cabo añadiendo poco a poco la disolución estándar. Entonces, eso tiene como no sé si ustedes en el laboratorio han visto lo que es una bureta. Sí, ¿Sí? sí. Eh, entonces, bueno, ahí en esa bureta es donde está la disolución estándar y ustedes han visto la cita para poco el otro, pues el componente que está ahí. Entonces, bueno, así se lleva a cabo la valoración eh, de este proceso. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo sabemos que la reacción entre el valorante, bueno, el titulante estándar y el otro compuesto está completo? Es porque vamos a ver un cambio físico en la reacción. Es decir, digamos que la solución es de color blanquito, transparente, la solución que está en el matraz. Y cuando ya llegamos al punto final, ya se ha completado ese proceso, va a cambiar a, digamos que a rosado. No sé si ustedes han visto ese cambio, eh, alguna vez en el laboratorio. Sí, por el indicador, ¿no? Sí, sí, con los indicadores. Bueno, los indicadores pues nos ayudan mucho para poder observar esos cambios físicos eh, pues con los demás compuestos porque pues así podríamos saber cuando llega al final de la reacción los compuestos. Entonces por eso me parece pues muy útil, ¿ok? Eh, Otro concepto muy importante son las valoraciones por retroceso. Entonces, esto sucede cuando en algunas ocasiones es necesario pues poner un exceso de la disolución estándar o el compuesto estándar con un segundo de titulante estándar. O sea, digamos, como lo mostrábamos ahora en el ejemplo, teníamos acá NOH para pues valorar HCl. Entonces lo que hacíamos era que este cambio de color va a ser a rosado porque es taneína y entonces, bueno, llegábamos hasta el punto final de la reacción, ya veíamos el cambio rosado, pero el OH y ya se volvía aún más fucsia. Porque pues de esta manera, este compuesto, bueno, era ponerle un exceso de la disolución estándar, que era el NaOH, y entonces, ¿qué hacíamos con ese exceso? Para poder determinar este exceso, lo que hacíamos era, pues, era ponerle otro valorante, o sea, cuando ya teníamos el exceso, lo que hacíamos era ponerle otra disolución estándar para poder determinar ese exceso. Como acá le decíamos, necesitábamos un segundo titulante. Cuando tenemos que hacer este procedimiento, lo llamamos valoración por retroceso.
es muy conocido en los ejercicios de química y de hecho, pues ahora más tarde lo vamos a poner en práctica, ¿ok? Entonces, esos son los conceptos más básicos, pues, para este tema que necesitamos, pues, tener muy presentes para poder resolver, ¿ok? Entonces, cuando les digan valoración por retroceso, siempre es que hay un exceso, un titulante y pues necesitamos utilizar otro titulante para eliminar ese exceso. Bueno, ahora vamos a ver lo de los puntos de equivalencia. Entonces, como les decía ahora, el punto de equivalencia es, bueno, significa, es un punto teórico que se alcanza cuando la cantidad del titulante añadido de la muestra, es decir, que las moles del titulante son iguales a las moles del analito que está en la muestra. Nosotros acá, como lo decíamos al comienzo, siempre vamos a conocer esta concentración y el volumen del titulante. Y usualmente siempre vamos a conocer el volumen o la concentración de la solución que queremos valorar. Entonces, a partir de esos dos valores que tenemos, vamos a poder determinar cuántas son las moles de la solución y de pues, el valorante o bueno, el titulante que estamos usando. Y cuando esos dos puntos sean iguales, entonces ahí vamos a poder punto de equivalencia. De los puntos de equivalencia es la valoración de cloruro de sodio, o sea, NaCl, con nitrato de plata. Entonces, esta relación es 1 a 2, o sea, creo que por cada 2 moles de nitrato de plata se necesitan 1 mol de cloruro. Chicos, ¿me están escuchando bien? Es que me parece que mi internet, mi conexión está débil. ¿Me están escuchando bien? Sí, a veces se corta, pero es entendible. Ah, ok. Bueno, si se me corta mucho, me avisan o me dicen, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, estamos hablando de la valoración de cloruro de sodio con nitrato de plata. Entonces, estos compuestos, bueno, uno tiene que tener muy en cuenta también los coeficientes estequiométricos de las reacciones, es decir, uno tiene que plantear las relaciones antes de determinar el punto de equivalencia porque recuerden que hay lo que se llaman las relaciones molares, entonces hay que tener mucho cuidado cuando necesitamos resolver algo pues con relaciones molares y porque en algunos casos sencillamente los compuestos no son 1 a 1, sino que pueden ser 1 a 2, entonces eso cambiaría el punto de equivalencia, ¿ok? Bueno, otro ejemplo que tenemos es el fosfato, pues, la cantidad de fosfato que hay en una muestra puede ser determinada cuando hay un exceso de una disolución estándar de nitrato de plata. Entonces, lo que hace es que por cada 3 moles de nitrato de plata se van a reaccionar 1 mol de fosfato. Entonces, se tiene esa valoración, o sea, visualícenlo. Tenemos en nuestra muestra fosfato y tenemos nitrato de plata, ¿bien? Entonces, esos dos compuestos reaccionan para formar, para formar otro componente, ¿bien? Entonces, esta reacción no es 1 a 1, sino que es 3 a 1. Entonces, para que se pueda resolver esto, se necesita agregar un exceso de nitrato de plata. Entonces, como ya les decía, cuando tenemos un exceso de la disolución estándar o del titulante estándar, necesitamos agregar o añadir pues otro valorante o otra disolución estándar. Entonces, para el caso del exceso de nitrato de plata, lo vamos a titular con una disolución de tiocianato de potasio. Entonces, añadimos nuevamente tiocianato de potasio y esta reacción ya sería 1 a 1. Entonces, ya a partir de todos estos reacciones, nosotros podemos determinar la cantidad que se valora de nitrato de plata por diferencia, ¿ok?
Pero entonces no se preocupen que eso lo vamos a ver pues en un ejemplo, en la siguiente diapositiva, ¿ok? Pero hasta acá está claro como estos conceptos básicos, chicos. Sí. Sí, Listo. Bueno. Bueno, pero también, además de los puntos de equivalencia, están los puntos finales en las valoraciones. Los puntos finales en las valoraciones, la verdad, no son como tan utilizados, ni tampoco es un concepto tan común, sino que como estos puntos se determinan con mayor facilidad con instrumentos que, pues, a partir de ciertas propiedades físicas, pues pueden cambiar algunas características de la disolución. Por ejemplo, se puede mirar la turbidez o con la colorimetría de la reacción, bueno, con monitores de temperatura. Entonces, cuando les hablen de punto final, más que todo son puntos que se determinan pues a partir de algunos instrumentos del laboratorio. Bueno, ahora vamos a hablar de los cálculos volumétricos o cuáles son esos cálculos que se usan mayoritariamente en las reacciones volumétricas. Entonces, para este tipo de cálculos en volumetría se utilizan más que todo las concentraciones molares y las masas molares de los componentes. Entonces, las relaciones más útiles son pues la definición de mol, la cantidad de masa en milimoles y la concentración molar. Entonces yo creo que estos ya los hemos visto en clase, me imagino que ustedes los recuerdan de las clases pasadas, pero cuéntenme si recuerdan que era algo que yo les decía sobre la concentración. O sea, cuando nosotros hablábamos de la concentración, que era como lo más importante que nosotros decíamos. Las unidades. Las unidades, exactamente. Entonces yo les decía que pues para que las unidades fueran consistentes, lo mejor que podríamos hacer es ponerlo en moles sobre litro. ¿Y qué pasaba? ¿Qué les decía yo que qué pasaba cuando teníamos mililitros en vez de litros? sí estaba la milimol. Que quedaban milimoles, exactamente. Entonces, cuando nosotros nos daban, bueno, esto pasa más que todo en pues estos ejercicios de milimoles, pues bueno, nos presentaban más que todo los compuestos en mililitros y pues teníamos que hallar las milimoles, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado pues de cuando tengamos ese tipo de unidades porque pues nos van a cambiar mucho los cálculos, es muy diferente tener milimoles a tener moles, entonces cuando tengamos mililitros sabemos que lo que vamos a obtener van a ser milimoles, ¿ok? Listo. Voy a continuar entonces acá y vamos a ver, bueno, algo también muy importante. Cuando nos hablen de milimoles, o sea, que tengamos milimoles, miren que tenemos que utilizar el peso molecular, ¿se acuerdan de lo que, pues el peso molecular gramos sobre mol? Pero cuando tenemos milimoles, tenemos que pasar esos moles a milimoles, ¿ok? Entonces, acá tendríamos que pasar a dividir por 1000, ¿bien? Para que nos queden unidades consistentes. Listo. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Listo. Entonces vamos a resolver estos dos ejemplitos como para que podamos ejercitar más este tema. ¿Ok? Entonces, estos ejemplos nos van a ilustrar cómo calcular las concentraciones de reactivos volumétricos.
Entonces nos dicen que describa la preparación de 2 litros TAGNO3 0.05 molar a partir del sólido de grado estándar primario o patrón primario. Entonces acá nos dan un sólido y necesitamos saber pues cuánto vamos a necesitar de, cuántos gramos necesitamos de AgNO3 para poder preparar esta cantidad. Este es un cálculo muy sencillo, los primeros que hemos visto. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes, chicos? Necesitamos los gramos de AgNO3. Cantidades de los moles, de la concentración molar, Ajá. sería mol sobre litro, luego multiplicarlas por los litros para cancelarlos, y ahí ya quedarían mol y hacer la relación molar, ¿no? Sí, Y luego pasar a gramos. muy bien, listo. Entonces, exactamente así lo vamos a hacer. Necesitamos los gramos de AgNO3, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a pasar es hallar las moles, que serían 2 litros por 0.05 mol por litro. Mol por litro. Listo, ahí ya tendríamos moles. Ahora, como acá lo que nos están pidiendo es los gramos exactamente de este compuesto, pues no necesitamos relacionarlo con nada porque nos dan los datos suficientes para ese mismo compuesto. Entonces lo que pasaríamos a hacer es, con su peso molecular, pasarlo a gramos. ¿Cuánto es el peso molecular de nitrato de plata? Ahí creo que dice 169,87. Ah, sí, perdón, no había visto eso. Gramos por mol. Entonces acá ya obtendríamos los gramos que necesitamos para preparar esta solución. ¿Cuántos son los gramos? Chicos, ¿cuántos Da serían? 16,987. Listo. Entonces, esto nos quiere decir que se necesitan 16,987 gramos de AgNO3 diluidos con 12 litros para poder estandarizar o para poder usar este compuesto como titulante estándar o patrón primario. Bien, al otro compañero le quedó claro este ejercicio. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces el que está a continuación. Bueno, se necesita una disolución estándar de Na 0.01 molar para calibrar un método de electrodo ion selectivo para determinar sodio. Describa la manera en la que prepararían 500 mililitros de esta solución a partir del estándar primario Na2CO3. Entonces, acá nos dan, titular, necesitamos sodio para poder utilizar y calibrar este método. Pero ese sodio que necesitamos lo tenemos que lo que vamos a utilizar para titular esta solución es Na2CO3. Y para poder determinar cuánto necesitamos de ese compuesto, lo vamos a hacer a partir de la cantidad de sodio, de la disolución estándar de sodio que tenemos. Entonces lo que nos piden nuevamente son los gramos de Na2CO3 para poder determinar, a partir del Na, determinar
cuántos gramos necesitamos. Entonces, chicos, ustedes, ¿cómo comenzarían a hacerlo? Chicos, ¿cómo creerían ustedes que comenzar a hacerlo? Igual como el anterior. Sí, muy bien. ¿Y a partir de qué compuesto partiríamos? Partiríamos del sodio, ¿no? Exactamente. Partiríamos del sodio, que es, pues, que es del componente que tenemos la mayor cantidad de datos. Entonces, nos piden los gramos de Na2CO3. Estos gramos de Na2CO3 los vamos a encontrar a partir de los gramos de Na. Pero recordemos que dos compuestos se relacionan solamente por sus moles. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar las moles de sodio y a partir de eso relacionarlas con las moles de Na2CO3. Entonces, comencemos. Como lo hacíamos ahora, tenemos 500 mililitros de Na y a partir de esto vamos a hallar 0.01, perdón, lo vamos a multiplicar por 0.01 milimol sobre mililitro de Na. Recordemos que estamos usando mililitros y entonces vamos a hallar milimoles. Listo. A partir de esto, lo que hacemos es encontrar milimoles. ¿Ok? Entonces, hasta acá tenemos milimoles. Ahora, como ya tenemos moles o milimoles, vamos a pasar a relacionarlo con, relacionarlo estequiométricamente con el Na2CO3. Entonces, acá teníamos solamente Na. Para relacionarlo necesitamos entonces que una mol de NaCO3 por 2 mol de Na2CO3. Ay, perdón. Por 2 moles de Na. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Yo creo que sí, hasta ahí. No, esperen. Sí, ahí está. Ahí. Listo. Entonces acá que hicimos, relacionamos por estequiometría las moles de Na2CO3 y las moles de Na. Acá, para este punto, ya tendríamos milimoles de Na2CO3. Cuéntenme cuántos serían esas milimoles de Na2CO3. Una pregunta, Sarita. Ahí en el primero quedarían primero las milimoles, ¿cierto? ¿Y eso se puede relacionar con el mol o no hay que hacer una conversión? No, acá no se tiene que hacer una, o sea, hasta acá Ujú. vamos en milimoles, ¿cierto? Y para hacer la relación lo puedes hacer en milimoles o en moles, te va a quedar exactamente igual, ¿ok? Acá no hay que hacer conversiones para la relación estequiométrica, ¿listo? Ah, listo, Hasta gracias. este punto, no. 2.5 me da. 2.5, ay, 2.5 milimol. Ay, quise acá. Creo que lo borré. Ay, chicos, esperen. Denme un segundo y lo escribo. Listo. Entonces nos van a dar 2.5 milimoles de Na2CO3. Bien, hasta acá estamos claros. Ahora, lo que vamos a hacer es ahora sí empezar a usar el peso molecular del compuesto Na2CO3. Entonces acá sabemos que esto pesa 105 gramos por una mol, ¿ok? Pero acá tenemos milimoles, entonces, ¿qué pasamos a hacer? Vamos a pasar estas milimoles a moles o pasar moles
a milimoles. Pero la más fácil es pasar estas milimoles a moles, ¿ok? Entonces, sabemos que una mol son 1000 milimoles, ¿cierto? Ahora sí, esto nos va a quedar en mol. Con este mol se van a cancelar y vamos a obtener los gramos que necesitamos de N2CO3. Bueno, ¿cuánto sería eso? Da 0,2647 mol. 0,2647 gramos. Listo. Entonces, esos serían los gramos que necesitamos de este compuesto para poder, para poder usarlo como patrón primario o estándar primario. Este ejercicio, chicos, ¿les quedó claro? Sí. Listo. Bueno, en la clase de hoy va a ser más que todo como desarrollar ejercicios porque este tema no tiene como mucha teoría para que uno se la pase hablando, nada de eso. Entonces, vamos a hacer ejercicios para poder como afianzarnos y que tengamos como ciertos conocimientos previos para ya afrontar cuando entremos otra vez a la universidad, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo podemos calcular la concentración molar a partir de los datos de la estandarización. Es decir, tenemos datos netamente del proceso de estandarización, entonces a partir de esos datos, ¿cómo podemos pasar a encontrar las concentraciones molares de los componentes? Y claramente es otro ejercicio porque pues necesitamos es poner en práctica los conocimientos, o bueno, poner en práctica estos temas. Entonces nos dicen que una alícuota de 50 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico requirió que se añadieran 29.71 mililitros de hidróxido de bario, 0.01963 molar, para alcanzar el punto final con el indicador verde de bromocresol. Calculen la concentración molar de HCl. Entonces, bueno, acá por ejemplo podemos ver una estandarización que usa como indicador el verde de bromocresol. Indicadores hay demasiados, hay muchísimos, y yo sé que ustedes saben que más o menos lo que hace un indicador es que a partir de un cambio en el pH cambia su color. Entonces, a partir del color, bueno, el cambio del color, pues uno sabe que la reacción ya ha terminado o que la estandarización pues ya terminó, ¿ok? Listo. Ahora, chicos, nuevamente les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se resuelve este ejercicio? ¿Cuál creen que es el primer paso ahora sí para este tipo de ejercicios? Digo que hallar un volumen final. Ok, y el otro compañero. ¿Cómo crees tú que lo podríamos resolver? ¿No? Bueno, eh, ahora sí, bueno. ¿Yo qué les recomiendo? Cuando les den un ejercicio que tiene dos compuestos, o bueno, dos o más compuestos, siempre lo primero que hagan, porfa, es la reacción, ¿ok? Como yo les decía en la clase pasada, los ejercicios en química analítica son muy largos. O sea, cuando ustedes les den como un enunciado, el ejercicio va a ser largo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio les van a describir paso por paso lo que se hizo. O sea, entonces les dicen que se añadió un compuesto para poder estandarizar otro compuesto. Entonces ustedes ya tienen ahí los dos compuestos que se necesitaron, pues como para reaccionar y eso. A partir de estos dos compuestos pueden determinar la reacción química que hubo. ¿Por qué es importante determinar la reacción química? Porque
como les he dicho, ustedes tienen que relacionar a veces a partir de las moles y si no tienen reacción química, pues no van a poder hacer bien las relaciones estequiométricas. Entonces, por eso, siempre que tengan un ejercicio, empiecen a extraer paso por paso lo que están haciendo, ¿ok? Por favor, si les dicen que se sacó una alícuota, si les dicen que se hizo una valoración por retroceso, si hubo un exceso de tal compuesto y se valoró con otro compuesto, anótenlo. Todos esos pasitos, poco a poco, les van a ayudar a poder plantear el ejercicio, ¿ok? Entonces, siempre planteen paso por paso lo que les están diciendo en los ejercicios, ¿ok? Bueno, ahora, como ya les dije, cuando hay más de 2 compuestos, pues tenemos que proceder a determinar la reacción química que hubo. Entonces, para este caso, teníamos HCl más hidróxido de bario 2, que nos va a dar cloruro de bario. BaCl más H3O, ¿cierto? Listo. Ahora tenemos que proceder, ay, perdón, este es un H2, es agua. Vamos a proceder a balancear estos compuestos, ¿ok? Entonces, miremos a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que son 2 hidróxidos. Esto quiere decir que acá necesitamos, o sea, tenemos 2 oxígenos y 2 hidróxidos. Acá tenemos los 2 hidróxidos, pero nos faltan los 2 oxígenos. Entonces tenemos que modificar estos 2 oxígenos. Como tenemos un H, acá no podríamos pasar a modificar esta H, pues porque ya no se puede. Entonces pasamos a modificar ¿cuál H? Esta de acá, que parte del ácido clorhídrico. Entonces necesitamos 2 hidrógenos adicionales. Y entonces este compuesto va a quedar BaCl2. Ese es el compuesto original de pues esta reacción. Chicos, ¿les quedó claro lo que acabo de hacer? El balanceo y eso. Una pregunta, al hacer reaccionar ¿no quedaría cloruro de bario, agua y un hidróxido? No. Acá, mira, tú tienes solamente estos compuestos de acá. Ácido clorhídrico e hidróxido de bario, perdón. Y pues no tienes acá más para poder determinar un otro compuesto, ¿ok? O sea, esto es una base y un ácido. Lo que va a formar es una sal más agua, ¿sí? Sí, ok. Ok, listo. Andrea, ¿te quedó clara esta parte de acá? Sí. Perfecto. Bueno, entonces una vez tengamos la reacción, pues ya podemos proceder a utilizar los datos que tenemos. Bueno, como yo siempre les decía, ¿qué vamos a hacer con lo que, bueno, qué vamos a hacer cuando nos dan muchos datos? Bueno, partimos de lo que tenemos. Perdón, cuando nos tenemos poquitos datos. Partimos de lo que tenemos. Para este caso, tenemos datos completos de hidróxido de bario. Entonces, el hidróxido de bario y el ácido clorhídrico ya vimos que se relacionan a partir de esta reacción química. Entonces vamos a partir desde acá para poder hacer el ejercicio. Entonces vamos a pasar a encontrar las moles de hidróxido de bario con su concentración y con su volumen. Entonces, las milimoles de BaOH2 van a ser iguales a su volumen, que está en mililitros, por su concentración, que es 0.01963 milimol por mililitro. Bien. Bueno, no. Hagamos las milimoles de HCl, que es lo que nos pide. Listo, ya tenemos las milimoles de hidróxido de bario. Ahora, si ya tenemos milimoles,
como ya sabemos, podemos relacionar esas milimoles con, por estequiometría de la reacción. Entonces, una mol de HCl reacciona con 2 mol de BaOH2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos darían esas milimoles de ácido clorhídrico? Perdón, acá me equivoqué. Acá son por cada 2 moles de ácido clorhídrico reacciona 1 mol de hidróxido de bario. Me da 1,16. 6. Y estos serían milimoles de ácido clorhídrico. ¿Ok? Listo. Ahora, si ya tenemos milimoles y nos piden que hallemos la concentración molar de ácido clorhídrico, ¿ustedes qué creen que podemos hacer ahí? Digo que se puede utilizar el volumen, lo alícuota. Muy bien, exactamente. Para hallar concentración, la concentración de HCl, vamos a utilizar estas milimoles y lo vamos a dividir entre el volumen de la solución de ácido clorhídrico que teníamos. Y como estos están mililitros y estos están milimoles, pues no hay que hacerle ninguna conversión porque igual nos va a quedar en función de la molaridad, que es la unidad pues, de concentración. ¿Cuánto nos daría esa concentración? Da 0,0233. 0,0236. Y esa sería No, la 23. concentración. 3. No sé, 3. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Es 23,3. Ah, ok, ya, perdón. Entonces, esta sería la concentración de ácido clorhídrico. Bueno, ¿este ejercicio quedó claro? Sí. Listo. Entonces vamos a pasar a borrar acá y vamos a pasar a el siguiente. Bueno, bueno, vamos a mirar este. Una muestra del mineral de hierro de 0,8040 gramos se disuelve en ácido. Posteriormente, el hierro se reduce a F y se titula con 47,22 mililitros de una disolución de Km permanganato de potasio, 0,02242 molar. Calcule los resultados de este análisis en términos de A, porcentaje de hierro, y B, porcentaje de F, 3 o 4. Bueno, chicos, ¿qué tal si ustedes tratan de hacer este ejercicio ustedes solitos, ahí en sus casitas? Traten de hacerlo y, bueno, me pueden ir preguntando. Miren que todos estos ejercicios son iguales. Miren que acá les voy a explicar más o menos el ejercicio para que ustedes traten de hacerlo ahí, ¿ok? Entonces nos dicen que teníamos un mineral de hierro. Entonces es un mineral que tiene muchos compuestos además de hierro. Y teníamos 0,80 gramos de ese compuesto. Y lo vamos a disolver con ácido.
Entonces lo disolvimos con ácido y digamos que pues eso se disolvió y quedó como un líquido. Posterior a esto, el hierro se redujo a Fe, o sea, quedó solito Fe. Este hierro, o bueno, este Fe se va a titular con 47.22 mililitros de una disolución de permanganato de sodio, perdón, permanganato de potasio, con esta concentración. Es decir, este hierro se tituló con esto y tenemos las milimoles, pues a partir de los datos. Y lo que nos piden es que calculemos el porcentaje de hierro y el porcentaje de hierro. Entonces, chicos, traten de hacerlo en sus casas. Lo primero que hay que hacer es, recordemos la reacción, bueno, para que les quede un poco más, bueno, un poco menos complejo, les voy a poner yo la reacción, ¿ok? Se las voy a dar. MnO4. El MnO4 viene del K, ¿ok? Bueno, entonces voy a escribir completo. Va a producir 5 hierros más 8 hidrógenos. Listo. Esa es la reacción para este ejercicio. Entonces traten de hacerlo ustedes y me cuentan cómo les va. Si tienen dudas, yo voy a estar acá presentes para escucharlos. Ahorita yo tengo una pregunta. El porcentaje de hierro que tenemos que hallar es ya cuando se está titulando, ¿cierto? O sea, es decir, con la concentración del Mn o cuatro. Sí, O no hay que utilizar entonces, digamos que lo principal que es el lo mineral de... principal, estos gramos, Ujú. recuerda que estos gramos son la parte total, ¿bien? Porque acá te están pidiendo Vale, el porcentaje. porcentaje. Ajá, exactamente. Listo, gracias.
Sarita, una pregunta. Dime. Para el segundo punto, ¿se utiliza otra reacción o a partir de la que ya tenemos? Sí, muy buena pregunta. Sí, se utiliza otra reacción. Estaba esperando a que llegaran ahí para poder escribírselas. Entonces, la otra reacción que se utiliza para el segundo, para la segunda parte es esta. Ah, espérenme, se me desubicó esto. Ya. Entonces, es que... bueno, se los voy a escribir así, mejor, antes de tenerlos, antes de como de enredarlos más con esto. Por cada 5 moles de F3O4 se necesitan 3 milimol, bueno, 3 mol de KMO4. Eso es la otra reacción. Bueno, la otra relación. ¿El otro compañero cómo va con el ejercicio? ¿Tienes alguna duda? No, también está haciendo la segunda parte. Ok. Me cuentan cuando ya hayan terminado, ¿ok? Por favor. Yo ya terminé. Ok. Esperemos a que el compañerito termine para que podamos comparar entonces los resultados. Yo también ya acabé.
Listo. Entonces, chicos, cuéntenme cuánto les dio el porcentaje de hierro y el porcentaje del otro compuesto. El de hierro da 36,76 y el otro 50,81. Muy bien, exactamente. Esos son los dos resultados que deben dar. Andrea, ¿te dio lo mismo? Sí, me dio igual. Listo, chicos. Bueno, muy bien. Estos son básicamente los ejercicios pues de volumetría, pero igual vamos a continuar. Creo que tengo como otros dos para hacer, entonces vamos a continuar trabajando en ellos. ¿Listo? Bueno, quería como pasar a recordarles que pues estos ejercicios, bueno, esto que estamos viendo es de manera muy general, pues son como aspectos muy generales de los temas que van a ver en química analítica, pues este semestre. Son temas muy chéveres, muy edificadores. Entonces, la verdad, es una materia muy, muy chévere y estos son como daticos o ejercicios que les pueden mucho, pues que les pueden ayudar mucho a practicar para cuando la comiencen a ver, ¿ok? Entonces, esto es muy general, ¿listo? Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio de valoración por retroceso. Ya estos ya tienen como un poquito como más de cositas para poderlo resolver, pero aún así siguen siendo ejercicios muy trabajables, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Entonces nos dicen lo siguiente. El fósforo de una muestra de 4,258 gramos de fertilizante se convirtió a PO4 y se precipitó como Ag3PO4 al añadirle 50 mililitros de nitrato de plata 0,0820 molar. El exceso de nitrato de plata se tituló por retroceso con 4,06 mililitros de arsénico 0,0625 molar. Expresen los resultados de este análisis en términos de porcentaje de P2O5. Bueno, como ya les contaba, eh, estos ejercicios se deben resolver planteando sus estequiométricas. Bueno, en este ejercicio nos van a dar las reacciones, es decir, nos van a bueno, en algunas ocasiones, cuando estén en los parciales, la profe les va a dar las reacciones, ¿ok? Creo que no las tienen que determinar ustedes solos para que para que no se asusten. En este caso, el ejercicio nos da la primera reacción, que es esta, que el P2O5, o sea, la muestra, se va a disolver con 9 moles de agua, una cantidad muy grande, para que se precipite, como ya lo dijeron, en 2 moles de PO4, de PO4 y 6 H3O. Bien, esa es la primera reacción de este ejercicio. ¿Por qué es la primera reacción? Bueno, es la primera reacción porque no nos dan datos para que nosotros la podamos sacar solos. Sin embargo, sí nos dan la reacción. ¿Qué nos dicen? Que este PO4, o sea, esto que se disolvió, se le añade nitrato de plata para formar Ag3PO4. Esto quiere decir que la siguiente reacción, esta no nos la da el ejercicio, pero la vamos a plantear nosotros mismos. Este este PO4 reacciona con nitrato de plata y forma Ag3 PO4. Eso es lo que forma. Ahora nosotros tenemos que balancear. Bueno, y esto, vamos a ver aquí qué queda. Y acá queda más. Bueno, no nos preocupemos por lo que queda todavía. O sea, hagámoslo solamente hasta acá. Listo.
Entonces, acá nos dicen que tenemos, bueno, tenemos nitrato de plata, listo. Bueno, tenemos nitrato de plata y este compuesto. Resulta que acá hay 3 platas. Bueno, sí, hay pues 3 molecitas de plata, pero en el nitrato de plata solo hay una. Entonces, lo que debemos hacer es, en primera instancia, balancear esto. Digamos, ya tenemos ese. Ahora, tenemos que mirar cómo organizarlo. Espérenme un segundo. Miren, les voy a dar como un tip para que puedan simplificar aún más este tipo de ejercicios. Estos compuestos, de los cuales se utilizan para titulantes o para reacciones estándar, usualmente lo que se utiliza es el ion metálico, es decir, acá en este nitrato de plata lo que vamos a usar es el Ag. Utilizamos netamente el Ag. Esto es como para cuestiones prácticas y como que para que uno no se enrede tanto a la hora de plantear las reacciones. O sea, se utiliza todo este compuesto, pero en sí el que nos va a ayudar a valorar esto es el Ag. Bueno, además, bueno, miramos a ver acá. Básicamente, de manera general, este ya estaría balanceado, pero realmente lo que tenemos acá es que por cada 2 moles de PO4, porque esto viene desde esta reacción, tienen que reaccionar cuánta cantidad de moles de Ag para formar este compuesto. Entonces acá necesitamos 2 fósforos y otros 2 oxígenos. O sea que acá ponemos un 2. Entonces acá ya no tendríamos 3 platas, sino que tendríamos 6. ¿Ok? Entonces por eso así queda balanceada la ecuación. Listo. Pero resulta que nos dicen que el exceso de plata que hubo en esta reacción, el exceso de Ag de esta reacción, se va a valorar con KSCN. Entonces, asimismo, acá vamos a tener en cuenta solo el ion SCN, porque pues el K no nos sirve para absolutamente nada más, solamente es el compuesto. Pero por la reacción vamos a utilizar el SCN. Y acá vamos a obtener Ag SCN. Y pues esta reacción se queda 1 a 1. O sea, bueno, algo como un tip importante es que usualmente las valoraciones por retroceso, o sea, esta sección de acá, usualmente son 1 a 1. ¿Ok? Bueno, chicos, cuéntenme. ¿Hasta acá quedó claro? Sí. Listo. Entonces, vamos, como yo les decía, vamos a partir de los datos que nos están dando. Entonces, el primer dato que nos dan es el volumen y la concentración de el compuesto estándar. Entonces tenemos que Ag, NO3. Bueno, esperen. Vamos a pasar a encontrar las milimoles de AgNO3. Entonces 50 mililitros de AgNO3 lo vamos a multiplicar por su concentración para hallar sus milimoles. Listo. ¿Cuántos milimoles tendríamos de AgNO3? Chicos, ¿cuánto nos darían ahí las milimoles? Me da 4.1. 4.1, listo. Pero ahora resulta que esto tiene un exceso. Esta cantidad de milimoles de nitrato de plata es un exceso. O sea que todo esto no reaccionó. Necesitamos ver cuánto fue lo que reaccionó en esta valoración.
Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular cuántas milimoles gastó el cianuro para titular ese nitrato de plata. Entonces, vamos a determinar las milimoles de KSCI. Bien, vamos a hacer de la misma manera. 4.06 por su concentración, que es 0.0625. Perdón, estos son por... Ay, listo, eso sería igual a... Da 0,2537. Listo. Entonces, estas son las milimoles de KSCN que tenemos en esa solución. Estas fueron las milimoles que reaccionaron con el exceso de nitrato de plata. Es decir, estas son las milimoles totales. Y esto fue como el pitico que reaccionó con el exceso. El exceso, lo que reaccionó con KSCN es básicamente como lo que sobró. Lo que sobró después de valorar ese fertilizante, ese fósforo. Entonces, por diferencia, vamos a hallar cuántos fueron la cantidad de milimoles de AgNO3 que valoraron o que estuvieron involucradas en la valoración. Entonces, para eso vamos a determinar, pues, una diferencia. Entonces, sería 4.1, que son la cantidad total, menos lo que ya sabemos que reaccionó, que fueron 0.2337, ¿cierto que sí? 25,37. Ya, perdón. Listo. Estos van a ser la cantidad de milimoles de nitrato de plata que influyeron para titular o valorar este fertilizante. Listo, entonces acá ya tendríamos la cantidad de nitrato de plata. Ahora sí podemos relacionarlo con el fósforo, que es mediante esta reacción. Ay, se me fue. Bueno, ahora listo, ya sabemos que a partir de la segunda reacción vamos a determinar cuántas son las milimoles de fósforo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Por cada... Listo, tenemos acá milimoles de nitrato de plata. Por cada 2 milimoles de PO4 van a reaccionar 6 milimoles de nitrato de plata. Pero resulta que acá no nos están preguntando el PO4, sino que nos preguntan por el PO5. Entonces acá vamos a volver a relacionar esto diciendo que una milimol de P2O5 reacciona por 2 milimoles de PO4. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue, a partir de la segunda reacción, hallamos una relación estequiométrica. Y con esa relación estequiométrica la usamos para hallar otra relación estequiométrica de la reacción 1. Listo. ¿Esto cuánto sería? ¿Cuántos serían esas milimoles de P2O5? Me da 0,641. Listo. Estas serían las milimoles de P2O5. Ahora, ya a partir de esto podemos hallar el porcentaje
¿qué nos están pidiendo qué nos está pidiendo el ejercicio? Podemos hallar esto con su peso molecular de P2 o 5. Esto va a ser igual a esto. Recordemos que esto está en milimoles. Entonces debemos pasarlas a moles. Entonces por cada mol hay 1000 milimol. Y esto multiplicado el peso molecular del P2O5. ¿Cuánto es el peso molecular del P2O5, chicos? Mm, 283,88. Listo. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total, que son 4,258 gramos de la muestra. Y así hallaríamos el porcentaje de la muestra de nitrato de P2O5. ¿Cuánto sería? Me da 4,27. 4,27%. Listo, ese sería el porcentaje de P2O4 que hay en esa muestra. Bueno, ¿les quedó claro este, chicos? Sí. Listo, entonces voy a borrar acá y creo que ya solo nos queda un ejercicio por resolver. ¿Qué es este? Espera. Bueno, primero vamos a pasar a ver este tema de curvas de valoración y pues ya posteriormente veríamos, bueno, haríamos este ejercicio. Listo. Chicos, ¿ustedes en química general vieron lo que eran las curvas de valoración? Sí. ¿Y qué son? Cuéntenme. ¿Qué recuerdan ustedes que era eso? Pues digamos que las curvas de titulación es como la gráfica de cómo cambia el pH, ¿cierto? Y Sí, acá mostraban como en sí como el punto de equivalencia cuando ya cambia. Creo que es. sí, básicamente las curvas de valoración son dos gráficas en las que nosotros podemos ver el cambio del volumen del titulante X y en el eje Y podemos ver a partir de ese cambio cómo se modifica ese pH. ¿Por qué son tan útiles? Porque estas curvas nos permiten observar cuáles son los 3 puntos que se presentan en las valoraciones. Entonces, tenemos el punto de equivalencia, que como les decía anteriormente, es un punto en el que las moles de ambos compuestos pues van a ser iguales, o gráficamente es un punto de quiebre de la curva. Entonces, donde haya un punto de quiebre, donde, por ejemplo, digamos acá, que es como un cambio más drástico, ahí veríamos un punto de equivalencia y pues podríamos leerlo si tenemos la curva. Antes del punto de equivalencia tenemos una cantidad alta de el valorante, es decir, perdón, una cantidad baja del titulante, o sea, del compuesto que está en la bureta, tendríamos una muy poca concentración de ese compuesto.
Cuando lleguemos al punto de equivalencia, vamos a ver que hay un cambio súbito de pH, un cambio muy grande de pH. Entonces, ahí es cuando el volumen del titulante o del factor primario va a ser igual al de el compuesto que se va a valorar. Y después del punto de equivalencia, tenemos un punto donde ya hay un exceso de valorante, como lo veíamos anteriormente. Por ejemplo, cuando hablábamos de las valoraciones por retroceso, es cuando nos hemos pasado de ese punto de equilibrio, donde se presenta pues ese exceso del compuesto. Bueno, tenemos diferentes curvas de titulación porque pues usualmente lo que uno hace es usar un ácido o una base como compuesto para valorar y, digamos, lo que está en la bureta puede ser un ácido y una base. Y lo que está en el matraz va a ser el compuesto contrario. Es decir, si en la bureta está un ácido, en el matraz va a haber una base. Entonces, básicamente así funcionan las valoraciones o curvas de titulación. Bueno, acá podemos ver las diferencias entre estos. Son muy fáciles de evidenciar porque pues sabemos que cuando son ácidos, como en estos dos casos, pues el pH va a ser bajito y cuando son bases, pues el pH va a comenzar desde un poco más arriba. Bien, entonces esto es como a grosso modo lo que son las curvas de valoración. Y por último, bueno, no sé, es un ejercicio de práctica. Entonces, bueno chicos, antes como de terminar esta sesión de hoy, quiero que ustedes ahí pongan en práctica lo que acabamos de ver de las valoraciones por retroceso, tratando de resolver este ejercicio de acá. Entonces el ejercicio dice que se convirtió el monóxido de carbono en una muestra de gas de 20.3 litros en dióxido de carbono al pasar la muestra sobre pentóxido de yodo calentándolo a 150. Es decir, hubo esta reacción. Pentóxido de yodo reaccionó con 5 moles de monóxido de carbono para formar 5 moles de dióxido de carbono. El yodo se destiló a esta temperatura y se recolectó en un absorbente que contenía 0.25 moles de Na2CO2O5, 0.011 molar. Entonces, a partir de esta reacción del yodo, se obtuvo, a partir de la reacción del yodo con este compuesto, se obtuvo este otro. El exceso de Na2C2O3 se tituló por retroceso con 2.16 mililitros de una disolución de yodo, 0.00947 molar, y lo que nos piden es que calculemos la concentración de monóxido de carbono en miligramos por litro de muestra. Entonces, chicos, acá miren que ya nos dan las 3 relaciones molares que tenemos y lo que podemos hacer es irnos de abajo para atrás. Es decir, a partir de estas milimoles de Na2CO, de este compuesto que les estoy mostrando, pues ya podemos determinar pues las moles totales y con el exceso podemos hallar las moles que se necesitaron para reaccionar. Y con lo que reaccionó con yodo, lo relacionamos a partir de la primera ecuación lo relacionamos con monóxido de carbono y así ya obtendríamos la concentración. ¿Es claro? Aquí estoy por si tienen alguna pregunta, ¿listo? Pero traten de hacerlo como ustedes crean.
Chicos, ¿cómo van? Chicos, sí estamos mirando el ejercicio. Sí. Bueno, aún así, si necesitan algo, me cuentan. Este material que me acabas de enviar, este material es para subir la carpeta. Sí, para. Porque es material físico. Y la de los links, parte de la foto también de eso. Y capas de tocar. Aquí, no se olvide que no. Revisión de eso, planeación de las formas varias. Tengo que abrir una chica que está en una asesoría. No, es que sí, no tengo como algo de lo que pasa ya en este momento. Ya le he dicho que por ejemplo, pues no me ya sabes, ya sí, no, no sé si
Ahí está, ahí está, terminé. No, eso no lo va a hacer ahora. Chicos, cuando termine, me dicen para que si algo comparemos o si no para que lo hagamos todos chicos. Como que me da revisión, una notificación. No, voy a revisar eso. Y no me queda cuando se les hace esta semana del seguro. Bueno, Ahorita una pregunta. Sí, dime. Digamos que ya con amoles de Na2SO3 se hace lo de la relación molar, pero ¿qué se diría con ese volumen, con esos litros? Eh, ok, listo. Entonces ya hallaste, me imagino que la relación molar con el monóxido de carbono. ¿Sí? Sí, sí, por ahí voy. Listo. Entonces, pues pasas esas moles con, no, perdón, con esas moles y el peso molecular lo pasas a gramos. Y esos gramos lo divides entre 20,3 litros y ya te quedan miligramos por litros de muestra, que es lo que te están pidiendo. Y ya. Ah, listo. Listo.
creo que ya. Eh, bueno, y cuéntame qué te dio, qué resultados te dieron. Los miligramos por litro me dieron 242,8. Ajá. ¿Cuánto te dieron? 242,8. Sí. Está un poquito grande ese resultado. Déjame, miramos, ¿cuántos milimoles te dieron de Na2CO, C2 o 3? Sí, ahí de pronto ahí me dieron 0,0704, no sé, ahí sí de pronto. Entonces lo que hiciste fue, a partir de las milimoles, espérate. Eh, Multiplicaste 8,25 por esta molaridad, ¿bien? Y ahí hallaste las milimoles totales, ¿cierto? Y lo que se consume, o sea, esta de yodo, que es esta de acá, Ujú. entonces lo hiciste con una valoración por retroceso de 2,16 milimoles por esta concentración. Ah, bueno, recuerda que esta valoración parte de esta segunda reacción y mira que esto es una reacción de, por cada 2 moles de este compuesto reaccionan 1 de yodo. ¿Sí lo Sí, hiciste así? sí. Bueno, ok. Entonces, eso se resta, lo que te daba arriba, se resta y las milimoles. Bueno, cuéntame cuánto te dan las milimoles de CO, monóxido de carbono. Del monóxido. No, pues Sí, yo de una lo hice como todo seguido. ok. Pero tuviste en cuenta que acá Sí. mm, es una relación de 5 de monóxido de carbono por 2 de este, por 2 del N2, C2 o 3. Sí. Ok. Sino que yo creo que es al principio, digamos, primero fueron los 8,25 con el Por la 0,02. Sí. molaridad, sí. Ese es Y a eso uno. Le le resto. restas el exceso, que es este perdón, que es este 2,16 por 0,009 y la relación que es 2:1. Ah, Eso se le resta. ahí fue creo que el error. Me Ah, ok. faltó fue la relación ahí 2-1. Ah, ok, ok. Sí, hay que tener en cuenta esa relación que parte de esta segunda reacción. ¿Y el compañero cómo le fue con el ejercicio? Yo estaba confundido en lo de las relaciones, pero ya, total. Ah, ok. Pero entonces ahí el 2-1 el 2 iría dividiendo, ¿cierto? No, el 2 iría Multiplicando, multiplicando. multiplicando. A ver.
Sarita, de pronto podrías decir cuánto debe dar. Debe dar los miligramos de monóxido de carbono sobre los litros, deben dar 0,172. Ujú. ¿Cuánto Sí, te dio? sí me da, sí, pero creo que estoy convirtiendo mal porque mi edad es 172, entonces estoy convirtiendo mal algo, pero sí me dan los 0,172. Bueno, entonces sí tienes como una mala conversión ahí, pero está bien, te da lo que tienen que dar. Y el otro compañero te está También. dando, listo. Bueno, chicos, esto sería todo por el GEA de Química Analítica. Les agradezco por haber hecho parte de estas sesiones. Espero que haya sido muy útil para ustedes y pues para los conocimientos próximos que tendrán. Me alegro mucho poderlos haber orientado. Y ya, eso sería todo y gracias por haber invertido su tiempo de vacaciones para poder estudiar para el próximo semestre. Dale, gracias a ti. Muchos Gracias. éxitos. Chao.